Gente tigre es una leyenda de las culturas amazónicas de Bolivia. Existen registros sobre estas criaturas en los relatos movimas y yuracarés, y hay narraciones similares en el noroeste argentino y en el Chaco paraguayo. También se cuenta de un ser parecido, que vive en el litoral de Argentina y que sería un pariente. En Bolivia, algunos pueblos amazónicos llaman tigre al jaguar. Esto puede ser debido a la influencia lingüística que trajo consigo la colonización y evangelización en la región. El hombre puma u hombre tigre es lo que en quechua significa runa uturunco. La leyenda del uturunco menciona que existe un hombre que en el día es conversador, amable y pasa desapercibido entre la gente. No suelen manifestar sus características animales, sin embargo, en las noches toma forma de tigre y le gusta comerse animales de las granjas o del monte para saciar su hambre, aunque dicen que su comida favorita son los hombres que encuentran desarmados por el campo. Según la leyenda, la transformación se hace extendiendo una piel de jaguar sobre el suelo. En horas de la noche y pronunciando unas palabras mágicas se revuelca sobre ella. La única marca de un hombre tigre en su estado humano, y que sirve para distinguirlos e identificarlos, es que llevan siempre consigo un pedazo de piel de puma colgando en su cuello como si fuera un escapulario que pueden usar para convertirse. A diferencia del animal puro, el runa uturunco posee una garra de 5 dedos, como los humanos, por lo que se lo puede identificar por este detalle. También se pueden seguir sus huellas y descubrir cómo éstas van cambiando poco a poco de huellas animales a pisadas de hombre. Si bien es un ser mítico y fuerte, no es inmortal, por lo que se han sabido de casos de runas uturuncos que han sido atrapados por los paisanos y dados por muertos. Incluso, en la historia del indio Pascual, contada por los años 60, a este lo mata un peón de estancia lanzándole piedras a la cabeza, estando este dormido y en su forma animal. A medida que golpeaba su cráneo, este iba recuperando su forma humana. Según los Movima, la gente tigre son mujeres o ancianos sabios capaces de transformarse en jaguares y volver a su forma humana cuando deseen, aunque también podrían adaptar otras formas animales. El poder de la gente tigre se guardaba con mucho recelo por las comunidades. Solo algunos ancianos y sabias tenían el permiso para retirarse por un tiempo a las profundidades de la selva, donde adquirían los conocimientos y habilidades para transformarse en tigres. Esta capacidad no era solo una hazaña mágica, sino que se consideraba una técnica aprendida y perfeccionada. Una historia popular, Movima, cuenta cómo una anciana enseñó el arte de la transformación a una mujer blanca que llegó a la comunidad y se ganó su confianza, rompiendo la ley interna de no transmitir ese conocimiento. Este acto llevó a una tragedia cuando la forastera, transformada en tigre, devoró a un niño de la comunidad que andaba con su hermano en la selva. El hermano mayor del niño descubre a la responsable de la muerte de su hermano y busca venganza. Logra capturar a la mujer tigre y llevarla de regreso a la comunidad, donde asegura que un cuero del jaguar es lo que le permite a la mujer transformarse. La ley no escrita de algunas comunidades usó esta historia para evitar compartir abiertamente sus costumbres y conocimientos ancestrales con personas extranjeras, ya que podrían ser utilizadas con malas intenciones. Relatan que la habilidad de transformarse en tigre se utilizaba como estrategia para sobrevivir en la selva durante la caza diaria, no para dañar a otra gente. Para los yuracarés, la gente tigre o tigre gente son principalmente brujos, hombres y mujeres de la misma comunidad que poseen la habilidad sobrenatural de transformarse. Sin embargo, para ellos la transformación se alcanza de otra manera. Relatan que, para transformarse, los brujos o brujas deben revolcarse en su orín del tigre a la luz de la luna a medianoche. Otros dicen que además se debe utilizar el cuero del tigre y revolcarse en él. Tal vez no importe si los hombres tigres existieron o no. Lo que verdaderamente persiste es el eco de una leyenda que ha sabido resistir el paso del tiempo y en cada rincón oscuro de la selva, en cada susurro del viento, parece resonar la advertencia: cuidado, pues los hombres tigres podrían estar más cerca de lo que imaginas.